el desarrollo y la gobernanza técnica del Internet a nivel global y regional. Ha integrado consejos consultivos del Instituto Federal de Comunicaciones y del Canal del Congreso. En el 23 fue reconocida por el Senado por más de 6 años de labor como consejera y durante la pandemia acompañó los procesos de educación en línea como vicepresidenta del Comité de Educación de la Asociación Mexicana de Internet. Ella da clases en la Facultad de Derecho, es columnista en La Silla Rota y ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales, incluido el Foro de Gobernanza de Internet, donde ha contribuido al debate sobre los retos y oportunidades de una Internet abierta, segura y centrada en las personas. Claro, el Internet es una red, por eso hay que hablar de ella en femenino, la Internet. Bueno, por otro lado está también con nosotros Roberto Cruz. Un Roberto gusto. Cruz es arquitecto de soluciones especializado en seguridad en Amazon Web Services. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información. Ha liderado equipos multidisciplinarios de ingenieros y consultores senior en la ejecución de proyectos de implementación, migración y estrategias de ciberseguridad para sistemas de misión crítica en sectores como gobierno, financiero, retail y telecomunicaciones a nivel internacional. Es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco. Cuenta con diversas certificaciones profesionales que incluyen AWS AI Practitioner, AWS Solutions Architect, Associate e ISCS Cybersecurity Certified. Actualmente colabora con los equipos de seguridad de Amazon Web Services de Latinoamérica, brindando consejería a instituciones y a grandes corporativos para la mejora continua de su postura de ciberseguridad, en donde combina la visión técnica y la perspectiva de negocio para impulsar iniciativas de alto impacto en la adopción segura de la nube y tecnologías emergentes. Es decir, tenemos aquí a dos personas súper maravillosas que representan el día de hoy a la industria, porque hasta ahorita hemos estado con gobierno, con sociedad civil, con academia, con expertos. El día de hoy vamos a tener a dos maravillosos ponentes de la industria. Gracias, Fabiola, gracias, Roberto. Y ya, bueno, les Gracias. digo, la participación es mucho en el chat. A las 10:50 subimos un cuestionario, un formulario de las preguntas que ustedes nos hicieron favor de mandar a partir de la presentación. Y pues aquí estamos. Les dejo ya a ustedes la palabra. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Como bien dijeron en el chat y como bien lo comentó Eli, muy buen y futbolero y lluvioso día. Muchísimas gracias por tener el interés y el compromiso para estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos en esta sesión. No me queda más que darles esta bienvenida para esta sesión sobre regulación del derecho a la seguridad ciudadana en el ecosistema digital. Ya Eli me hizo favor de presentarme, pero de nueva cuenta lo hago. Yo soy Fabiola Peña, soy gerente regional para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet. Es una organización que agrupa a empresas que prestan servicios mediante plataformas digitales y que trabajamos en la promoción de políticas públicas que impulsan la innovación, la competencia y el desarrollo de un entorno digital abierto, seguro y respetuoso de los derechos de las personas. El objetivo de la sesión de hoy va a ser analizar desde una perspectiva técnica y regulatoria cómo ha evolucionado el concepto de seguridad ciudadana hacia el ecosistema digital, explorando el modelo de responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas tecnológicas, sociedad civil y personas usuarias como mecanismo para distribuir obligaciones de manera proporcional al control efectivo de cada actor. A través del diálogo entre la perspectiva de la política pública y la experiencia técnica en arquitectura de seguridad, se abordarán los principios jurídicos que deben guiar la regulación en la materia, el papel de los estándares internacionales y certificaciones, de lo que Roberto es un gran experto,
como instrumentos para operacionalizar objetivos regulatorios y el equilibrio necesario entre seguridad efectiva y protección de derechos humanos. Sé que esto está sonando como a muchísimos conceptos, así que les voy a explicar un poco el cómo lo haremos. Nosotros vamos a tener esta sesión como una plática con nuestro experto, que es Roberto, y tenemos pensado que esta plática incluya evidentemente las participaciones y preguntas de todos ustedes. Para realizarlo, estamos contemplando que a través del chat nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, y nosotros lo iremos incorporando conforme vayamos avanzando en los temas. Veo, como bien lo dijo Eli, que hay muchas personas conocidas y muchos expertos, así que estoy confiada en que esta será una plática muy interesante que nos hará a todos aprender un poco más acerca de la seguridad ciudadana en el ecosistema digital. Durante mucho tiempo entendimos la seguridad ciudadana como una función vinculada principalmente con la protección de las personas en el espacio físico, prevenir delitos, proteger el patrimonio o garantizar condiciones de convivencia pacífica. Sin embargo, hoy una parte importante de nuestra vida cotidiana, como todos ustedes lo saben, ocurre en entornos digitales. Utilizamos plataformas para comunicarnos, realizar operaciones financieras, estudiar, trabajar, acceder a servicios públicos, participar en debates públicos o, como el día de hoy, capacitarnos y obtener información. Y conforme nuestras actividades se trasladan al entorno digital, también lo hacen muchos de los riesgos que enfrentamos en el mundo ordinario. Hablemos, por ejemplo, de fraude electrónico, robo de identidad, extorsión, ataques a infraestructura crítica, violencia digital, explotación sexual infantil en línea, campañas de desinformación y vulnerabilidades que pueden comprometer información personal o incluso afectar servicios esenciales. Ante este escenario surge una pregunta interesante. ¿Quién debe hacerse cargo de la seguridad en Internet? ¿Es una responsabilidad exclusiva del Estado? ¿Corresponde a las empresas tecnológicas? ¿Debe recaer en las personas usuarias como ustedes o como yo? ¿O estamos frente a un modelo que es distinto, basado en responsabilidades compartidas y mecanismos de colaboración entre diversos actores? Además, existe otro elemento que hace especialmente compleja esta discusión. Las amenazas digitales evolucionan a una velocidad mayor que la capacidad de las leyes para adaptarse. Por ello, junto con la regulación tradicional, han surgido marcos de referencia internacionales, estándares técnicos y esquemas de cumplimiento que permiten gestionar riesgos de manera más dinámica y flexible. Y vale la pena señalar que esta discusión no es exclusiva de México. En el contexto de la revisión 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o como se le conoce TEMEC, específicamente en su capítulo 19 sobre comercio digital, se están discutiendo propuestas concretas para fortalecer la ciberseguridad regional mediante la armonización regulatoria, el reconocimiento mutuo de certificaciones y la adopción de estándares internacionales basados en consenso de la industria. Esto nos muestra que la seguridad digital es hoy un tema de política comercial y cooperación trilateral y no solamente un tema de política interna. Pero ahora quiero escucharlos un poco a ustedes. Recordemos, la participación va a ser mediante el chat y solamente abriremos el micrófono cuando así sea solicitado. Por el momento me gustaría leer sus respuestas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién consideran que es el principal responsable de garantizar la seguridad en Internet? Y les voy a dar algunas opciones por si quieren tomarlas o si quieren ustedes colocar otra, también está bien. Opción 1, el gobierno. Opción 2, las empresas tecnológicas. Opción 3, las personas usuarias. O D, todos compartimos responsabilidades en la misma medida. ¿Quieren por favor apoyarme contestando a través del chat? Veo ya muchísimas respuestas. Por aquí nos está comentando Jesús Eduardo, nosotros, que no sé si cuando dicen nosotros mismos nos referimos solamente al usuario o estamos siendo en el sentido de el entorno digital. Muchas de estas respuestas, Nemesio Flores también nos comenta nosotros mismos, Mario nos comenta las personas usuarias, Claudia Gabriela, muchas gracias, nos contesta los tres, Esmeralda nos dice la responsabilidad es de todos, Silvia Martínez Pineda es de todos, Jesús Eduardo dice también que es de todos, hay algunos que están señalando que es solamente el Estado y los usuarios, eso también es válido, trabajando en sociedad, un esfuerzo compartido, aquí nos aclaran que es una responsabilidad compartida. Por aquí nos dice Jesús Manuel García Galeo, es tripartita. Mario
Mario, es una disculpa, Mario. Mario nos comenta que es de todos. Alejandra, es un esfuerzo de todos con niveles diferenciados. Me parece que es una participación muy activa. Muchísimas gracias a todos. Y de nueva cuenta, qué gusto ver nombres conocidos entre los participantes. Pues bueno, muchísimas gracias por participar. Es interesante observar cómo se distribuyen las respuestas, ¿no? Y precisamente uno de los objetivos de esta conversación es analizar si realmente existe un único responsable o si estamos frente a un modelo de corresponsabilidad y regulación compartida. Para conversar sobre esto, hoy nos está acompañando el experto que nos hizo favor, Eli, de presentar, Roberto Cruz, a quien agradezco mucho aceptar esta invitación. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabi, a toda nuestra audiencia, a todo el equipo que está participando. Muchas gracias por esta invitación y pues con todo gusto aquí estamos para presentar con ustedes este material, entrar en debate, responder preguntas, aprender juntos. Todos tenemos que estar aprendiendo constantemente. No, no todos sabemos todo, pero es importante siempre buscar ese conocimiento y aquí estamos a la orden. No, al contrario, muchísimas gracias. Sé que esto nos va a nutrir a todos los participantes. Y bueno, quiero empezar con una pregunta, Roberto, muy general. Hoy escuchamos hablar con frecuencia de seguridad digital, ciberseguridad, seguridad de la información o seguridad ciudadana digital. Son conceptos como que se escuchan y pudieran para muchos parecer similares. Pero ¿en qué momento dejamos de hablar únicamente de delitos informáticos para comenzar a hablar de seguridad ciudadana en el ecosistema digital? Claro. Mira, gracias, Fabi, por la pregunta. Digamos que este cambio no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual que responde a cómo se transformó nuestra relación con la tecnología, ¿no? Que creo que ese es un punto relevante. Por ejemplo, en los años 90 y principios de los 2000, más o menos, la seguridad informática era un tema técnico, muy técnico, casi exclusivo de los departamentos de sistemas. Proteger servidores, evitar virus, controlar accesos, algo muy base, ¿no? Los delitos informáticos se entendían como conductas aisladas, ejecutadas por actores con conocimientos técnicos y muy específicos. De ahí salen los temas de los hackers, por ejemplo, ¿no? Pero el punto de inflexión llegó cuando la digitalización dejó de ser opcional, cuando los servicios financieros de la salud, de la educación, del transporte y hasta los trámites gubernamentales, ¿no? Empezaron a migrar hacia plataformas digitales, las amenazas dejaron de afectar únicamente a sistemas y comenzaron a impactar directamente la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ya no hablamos solo de un servidor comprometido, sino de una familia que pierde sus ahorros por un fraude electrónico, de un hospital que no puede operar porque sus sistemas fueron secuestrados por ransomware o de una campaña de desinformación, ¿no? Que altera procesos democráticos, por poner algunos ejemplos, ¿no? Ahí es en donde el concepto evoluciona y pasamos de proteger máquinas a proteger personas en entornos digitales, que es la materia que estamos viendo el día de hoy. Y eso precisamente lo que significa es hablar de seguridad ciudadana digital, reconocer que el ecosistema digital hoy es un espacio donde se ejercen derechos, se realizan actividades económicas y se construyen relaciones sociales en términos generales, ¿no? Y que por lo tanto pues requiere un enfoque de protección integral que va mucho más allá de la tipificación de conductas específicas con relación a temas delictivos, ¿no? Es un amplio panorama. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante porque también la regulación ha seguido esta misma como evolución, se le podría llamar. En un inicio observábamos instrumentos jurídicos como más enfocados a conductas específicas como el acceso ilícito a sistemas o la intercepción de comunicaciones o el fraude informático. Pero posteriormente comenzamos a ver cómo se desarrollaban estrategias más amplias, de hecho de carácter nacional de ciberseguridad. Y actualmente estamos viendo, Roberto, discusiones regulatorias vinculadas con temas diversos como protección de niñas, niños y adolescentes, la verificación de edad, la integridad electoral, el uso de inteligencia artificial o de hecho la protección misma de la infraestructura crítica. De hecho,
En el marco de la cooperación internacional y la creación de tratados comerciales entre países, existen ya iniciativas para definir principios de proveedores confiables y promover la adopción de estándares globales impulsados por la industria para asegurar infraestructura crítica interoperable en las cadenas de suministros regionales. Esto refleja cómo la seguridad digital ha dejado de ser un asunto puramente doméstico para convertirse en un componente esencial de la política comercial y la cooperación internacional. Ya no solamente se ve hacia dentro del país, sino también cómo entre países pueden hacer acciones conjuntas. Desde tu perspectiva, Roberto, ¿esta ampliación del concepto de seguridad implica necesariamente que existan más actores involucrados en su protección o nos conservamos con los mismos? Sí, absolutamente. Y creo que es importante entender el por qué, ¿no? Cuando la seguridad se limitaba, digamos, a proteger un perímetro físico o un sistema cerrado específico, pues tenía sentido que la responsabilidad recayera en un solo actor, el dueño de ese sistema. Pero si el ecosistema digital actual se empieza a revisar, nos percatamos que es radicalmente distinto. Es un entorno distribuido, interconectado, hay múltiples capas tecnológicas operando simultáneamente y cada una de estas capas tiene un responsable diferente, ¿no? En ese sentido, pensemos en un servicio de banca en línea, por citar el ejemplo. El banco es responsable de la lógica de negocio y la protección de los datos de sus clientes. El proveedor de la nube es responsable de la seguridad física de los centros de datos, de la infraestructura de virtualización y demás componentes de hardware. El desarrollador de esa aplicación que ocupa el banco es responsable de que el código pues, no tenga vulnerabilidades, ¿no? Que esté bien desarrollado, que esté bien asegurado. El usuario es responsable de proteger sus credenciales, que eso es un factor importantísimo. El Estado tiene la responsabilidad de establecer pues, marcos normativos o basarse en marcos normativos que articulen estas responsabilidades de manera clara y, digamos, proporcional, ¿no? Que ayuden en ese sentido. Entonces, sí, la ampliación del concepto de seguridad necesariamente implica más actores, pero lo más importante es que implica la necesidad de definir, digamos, con claridad qué le corresponde a cada uno según su nivel de control efectivo y sobre cada capa del ecosistema. Ese es el tema de resumen, digamos. Muchísimas gracias. Y ahorita vamos a ir envolviendo un poco más este tema a dar una respuesta a la primera pregunta que le lanzamos a la audiencia. Porque tradicionalmente pensamos la seguridad, y ustedes me corrigen si no lo piensan igual, como una función que es eminentemente una función del Estado. El Estado nos tiene que proteger. Sin embargo, en Internet gran parte de la infraestructura, de los servicios y de los mecanismos de prevención y respuesta se encuentran también en manos de actores privados, un poco lo que poníamos como otra opción, la industria. Incluso se habla cada vez más de conceptos como responsabilidad compartida, corresponsabilidad o corregulación o modelos de gobernanza participativa. Creo que estos son conceptos que cuando se habla de Internet vienen inmersos directamente, pero que nos tenemos que detener en algún momento a explicarlo. ¿Cómo entiendes tú este concepto de responsabilidad compartida y cómo nos podrías ayudar a las personas que no somos expertas a poder entenderlo de una manera más clara, más directa, Roberto? Claro. Miren, el modelo de responsabilidad compartida, digamos, es un principio operativo consolidado. En la práctica internacional de ciberseguridad, con la lógica que esto implica, es directamente aplicable al diseño regulatorio de ciberseguridad de infraestructura crítica. Y lo que busca es que nos permita distinguir principalmente tres categorías de controles. La primera sería los controles heredados. Cuando estamos hablando de esto, nos referimos a controles que la entidad regulada hereda íntegramente del proveedor de la nube. Por ejemplo, seguridad física de centros de datos, como mencionaba, esta separación lógica de los recursos que se utilizan para la entrega de estas plataformas que todos ocupamos hoy en día. El otro sería controles compartidos, en donde convergen, vaya, aplican simultáneamente a la capa de infraestructura y a la capa de la entidad en contextos separados, pero haciendo una unión en donde el proveedor establece requisitos para el uso de esta infraestructura y la entidad implementa el control
en el uso de estos servicios. Y digamos que el tercero, en este aspecto, controles específicos de la entidad, implementados íntegramente por la entidad, dado que dependen del uso particular del servicio. Por citar un ejemplo, la gestión de las identidades y los accesos de los usuarios finales. Eso le compete específicamente a la entidad, ¿no?, que está haciendo uso de estas plataformas. Y obviamente estos usuarios finales pues deben de recibir configuraciones de políticas de acceso, de clasificación de datos por nivel de sensibilidad primordialmente. No toda la data se trata igual. Y en este concepto, un punto clave es la contratación de servicios tecnológicos no transfiere obligaciones regulatorias del operador crítico al proveedor. La entidad registrada continúa siendo responsable del cumplimiento normativo aplicable a su función. Aun cuando ciertas tareas se apoyen en servicios provistos por terceros, este principio pues es replicable, ¿no? Y debe ser argumento recurrente cuando una propuesta pretende imponer al proveedor tecnológico la condición del operador crítico por defecto. Es el de los tres principales puntos que voy a compartir. Acaba de pasar el clásico de no haber quitado el mute. Muchísimas gracias, Roberto. Aquí Jesús Manuel García nos comenta, sin embargo, aún no existe una ley que obliga al Estado y a los demás actores a ello. Hay que contemplar que justo este tipo de pláticas como las que estamos teniendo hoy son parte de la que podemos explorar cómo es que se tiene que hacer una mejor regulación, pero también contemplar que nada de esto sería la primera ocasión. Hay legislaciones sectoriales que están resolviendo parte de estos temas y también, como nos va a ir llevando en la conversación nuestro experto, vamos a conocer certificaciones, colaboraciones y acciones en las que las plataformas, las empresas están inmersas, pero dejaré esta misma pregunta para el final, querido Roberto, para que podamos, con todo lo que nos des de información, poder avanzar. Muchísimas gracias. Claro. Y bueno, ya aprovechando este tema, hablar o escucharte hablar sobre responsabilidad compartida, creo que también es importante mencionar que desde la perspectiva regulatoria y de derechos humanos existen ciertos principios jurídicos que ayudan a orientar cualquier política pública en materia de seguridad digital, es decir, hay principios que van normando. Desde ALAI hemos insistido en que las medidas regulatorias no solo deben de perseguir objetivos legítimos, sino también respetar ciertos parámetros mínimos. Por ejemplo, encontramos el principio de legalidad, que implica que cualquier restricción o cualquier intervención debe estar claramente prevista en una norma. También está el principio de necesidad, que exige demostrar que una medida realmente responde a un problema que además tiene que ser concreto y que no existen alternativas que sean menos intrusivas. Ese es el principio de necesidad. El principio de proporcionalidad nos obliga a preguntarnos si el beneficio esperado justifica la posible afectación a otros derechos. Asimismo, el debido proceso permite que las personas puedan cuestionar decisiones que impacten sus derechos y el principio de transparencia favorece que tanto autoridades como empresas expliquen qué medidas adoptan, bajo qué criterios y cuáles son sus resultados. Desde nuestra experiencia como LAI, estos principios son especialmente relevantes porque permiten armonizar objetivos legítimos de seguridad con otros derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y el acceso a Internet. Estas discusiones probablemente ustedes estén familiarizados porque cuando se empiezan a hablar acerca de temas que están cercanos a la regulación de lo que se realiza en Internet, siempre detona alguna de estas conversaciones que necesita una discusión profunda. Desde nuestra experiencia, estos principios son especialmente relevantes porque permiten armonizar objetivos legítimos de seguridad con otros derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y el acceso a Internet. Estos mismos principios, por cierto, son el fundamento de la base de cooperación en materia de ciberseguridad, que es un tema que trasciende fronteras, como lo hemos comentado. La armonización regulatoria entre los tres países debe basarse en la transparencia, gobernanza objetiva, gestión de riesgos y controles técnicos
técnicos y organizacionales verificables. No se trata de imponer un modelo único, sino de construir marcos interoperables que respeten las particularidades legales de cada nación. Es decir, entendemos que el TEMEC es un acuerdo, no una imposición, y que se construye basándose principalmente en las particularidades legales que cada uno de los países tiene. Roberto, desde tu experiencia, ¿estos principios suelen incorporarse en los procesos internos de cumplimiento de las organizaciones o todavía observas una separación entre el mundo jurídico y el técnico? Ya, muy buena pregunta. Es una situación, digamos, de esta forma. Históricamente sí existía una separación marcada. Los equipos legales definían obligaciones en un lenguaje abstracto y los equipos técnicos implementaban controles sin necesariamente entender el fundamento jurídico detrás de ellos. Pero eso ha cambiado significativamente en los últimos años. ¿A qué nos referimos? Al día de hoy, por ejemplo, los marcos de referencia más maduros, como NIST, ISO 27001 o FedRAMP para gobierno primordialmente Estados Unidos, incorporan estos principios de manera estructural. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad se traduce operativamente en lo que llamamos un enfoque basado en riesgos. No aplicas los mismos controles a todos los sistemas por igual, sino que calibras las medidas según el nivel de riesgo real, la criticidad del activo y el impacto potencial de una posible vulneración. Y eso es proporcionalidad traducida al lenguaje técnico. El modelo de responsabilidad compartida que se mencionaba anteriormente en sí mismo es una expresión del principio de proporcionalidad al control efectivo. Las obligaciones deben seguir al control real, no a la proximidad contractual, no al papel. El tema es en los marcos como NetSIP, FedRAMP, los ISO ya mencionados, 27017, por ejemplo, ya operan bajo esta lógica. Donde todavía veo una brecha es en la regulación misma, cuando una ley establece obligaciones genéricas como implementar medidas razonables de seguridad sin interferencia a estos estándares internacionales y que además nos permitan demostrar el cumplimiento. Se genera incertidumbre tanto para el regulado como para el regulador. La buena noticia, por mencionarla de alguna forma, es que cada vez más jurisdicciones están adoptando el principio de equivalencia funcional, es decir, permitir que las entidades demuestren cumplimiento a través de certificaciones internacionales reconocidas como ISO, como el SOC 1, 2, FedRAMP y estamos, o los SysControls, que son regulaciones que veremos y platicaremos un poquito más adelante. En lugar de duplicar esfuerzos, ¿no? Con requisitos pues puramente locales que no necesariamente van a aportar seguridad adicional, puesto que parten originalmente de todos estos estándares y se van nutriendo también de ellos, ¿no? Es un poquito amplia la respuesta, el punto de vista, pero esto nos ayuda más o menos a ir comprendiendo cómo va este punto, ¿no? Muchas ¿Todas gracias. estas regulaciones son internacionales? Sí, sí, típicamente, y esta es una situación que creo que nos compete a todos, ¿no? Típicamente la legislación local en México y en varios países, y es muy común en Latinoamérica, que las legislaciones locales, las que crea el conjunto de entidades que estamos platicando y primordialmente el Estado, comúnmente se basan en lo ya existente como estos estándares internacionales. Muchos de ellos son estadounidenses, otros pueden ser europeos, pero están basándose primordialmente en ellos y los retomamos, los adoptamos. Por ahí alguien hizo un comentario que decía, no necesariamente en México ya se tienen estas regulaciones. Sí es correcto. Lo que sí hacemos es la adopción de, y ya más bien la ley local, lo que sí podría estar haciendo es a ciertas entidades que demanden ser altamente reguladas, se les exija o se les pida justamente esta parte, ¿no? En otras sería opcional y recomendable, pero ese sería como que el contexto. Muchas gracias, Roberto. Oye, y te comentaba que nosotros como ALAI siempre estamos impulsando regulaciones que estén basadas en principios y resultados, más que en obligaciones que sean excesivamente prescriptivas. Lo que me lleva a preguntarte,
La tecnología, como lo hemos observado, cambia con demasiada rapidez y en ocasiones un estándar internacional actualizado puede ofrecer respuestas más ágiles que una disposición normativa que pues tarda muchísimo más tiempo en ir adaptándose y modificarse. ¿Tú coincides con esta visión sobre los estándares? Sí, completamente. Y digamos, para ilustrarlo, porque con un ejemplo concreto, ¿no? Si una ley establece que los proveedores deben utilizar, por citar algo, un cifrado en particular, AES 256, para proteger datos en reposo, ¿no? Toda la información que está resguardada. Eso suena muy específico, muy riguroso. Pero, ¿qué pasa cuando en 5 años surge un estándar criptográfico superior? La ley queda obsoleta en ese momento y, digamos, modificarla, pues puede tomar años de proceso legislativo incluso, ¿no? En cambio, si la regulación establece que los proveedores deben implementar cifrado conforme a estándares internacionales que sean reconocidos, validados mediante certificaciones como una específica que es FIPS 140, guión 2, hay nivel 3 en este caso superior en su momento, logras el mismo objetivo de protección, pero con la flexibilidad de que el estándar técnico evolucione sin necesidad de reformar la ley. Esto es lo que llamamos regulación orientada a resultados. Defines qué quieres lograr, seguridad, resiliencia, continuidad, pero dejas que los mecanismos técnicos para lograrlo se adapten a lo que en el argot llamamos el estado del arte, ¿no? Lo que esté sucediendo en ese momento y los requerimientos de ese momento. Los 10 principios que hay en una regulación de calidad en ciberseguridad incluyen precisamente la neutralidad tecnológica, la orientación a resultados y la compatibilidad con estándares internacionales reconocidos, que era lo que mencionaba ahorita en la respuesta a la pregunta. Una regulación que cumple con estos principios es una regulación que, digamos, envejece bien, es decir, puede pasar el tiempo y puede estar muy equilibrado con los resultados que estamos mencionando, cuando no está basada específicamente en el control, sino en el qué logra ese control, ¿no? Muchas gracias. Esta idea de envejece bien me parece como interesante, porque justo lo que nosotros tenemos en Alay, casi, casi como una frase institucionalizada, es que cuando se generan algunas de las regulaciones de manera más compleja, involucrando a todos los actores, haciendo discusiones como las que estamos teniendo el día de hoy, no solamente generamos una mejor regulación, sino que son regulaciones que subsisten al tiempo y que tienen una mejor resiliencia. Así que es una de las formas en las que creo que empatamos perfectamente con esta idea. Y ahora, Roberto, la siguiente pregunta no es para ti. Es de nueva cuenta para nuestra audiencia. Recuerden que no tenemos preguntas buenas y malas. En este ejercicio no, en el examen que les van a hacer llegar, ahí sí, pero en este ejercicio siéntanse con toda la libertad de contestar conforme lo que ustedes consideren. La pregunta es, o más bien, es un escenario sobre el cual vamos a imaginar. Una empresa, cualquier empresa, detecta que un tercero obtuvo un acceso no autorizado a información de sus usuarios. La pregunta es, ¿qué consideran que esta empresa debería de hacer primero? Algunas opciones: A, esperar a conocer el alcance total del incidente; B, informar inmediatamente a todas las personas usuarias; C, activar su protocolo interno de respuesta y contención; D, avisar únicamente a la autoridad competente. Roberto, nos vamos a esperar hasta el final para obtener tu respuesta, pero por el momento me gustaría mucho que la audiencia pueda ir contestando. B y C, recuerden, les voy a decir de nueva cuenta las opciones, o si quieren colocar el nombre: esperar a conocer el alcance total del incidente; informar inmediatamente a todas las personas usuarias; activar su protocolo interno de respuesta y contención; o dar aviso a la autoridad competente. Aquí nos están dando ya algunas de las respuestas. Tenemos 5 minutos para esta dinámica, así que por favor vayan haciendo sus aportaciones en el chat. Recuerden, está en la parte de abajo, ahí pueden ustedes ir sumando sus comentarios. Aquí Alejandra nos comenta que B y C. Mario nos contesta que C. Rogelio nos contesta que C. Ana Tobar nos dice activar protocolo de contención.
Esmeralda se suma a esta propuesta. Protocolo, parece que va ganando. Omar Mendoza González dice informar a las personas usuarias como primer acto. Esperanza Osorio Romero nos dice también que la respuesta sería protocolo. Nereida también se suma. Claudia también se suma. Gabriel también se suma con protocolo. Jesús Manuel García Galeo nos dice es delito denunciar el acceso. Es delito denunciar el acceso y proteger a los usuarios del ataque cibernético serían sus primeras acciones. Omar nos contesta también que el protocolo y Elitos, muchas gracias Eli, nos comenta que todas las acciones de manera simultánea. Laura nos contesta que protocolo. Jorge nos contesta B para que tomen las medidas particulares, es decir, avisar a los usuarios, y C, activar el protocolo. Sigan por favor en la participación y Roberto, ahora te hago a ti la pregunta y te la voy a volver a repetir para que tengas todo el escenario de nuevo. Una empresa detecta que un tercero obtuvo acceso no autorizado a información de sus usuarios. ¿Qué consideras, Roberto, que deberían de hacer primero? ¿Esperar a conocer el alcance total del incidente, informar inmediatamente a todas las personas usuarias, activar su protocolo interno de respuesta y contención o dar aviso únicamente a la autoridad? Roberto, ¿cuál es la respuesta correcta para toda nuestra audiencia? Claro que sí. Muy interesante la pregunta porque tiene varias connotaciones. La gran mayoría desea activar el protocolo interno de respuesta y contención. Y creo que quiero comenzar con eso. Todas las empresas, por términos regulatorios y por estas referencias y estas recomendaciones y estándares que estamos platicando, se les pide que tengan preparado siempre su plan de respuesta a incidentes, su plan de continuidad del negocio, su plan de recuperación de desastres. En fin, es toda una gama de documentaciones y protocolos ya adaptados específicamente a esas empresas y el fin que buscan es justamente tener las reglas del juego para poder responder preguntas como esta. Más allá de considerar qué deberemos hacer primero, siempre es qué dice el protocolo que deberíamos estar haciendo. Tenemos acceso a la información específica, tenemos las autorizaciones específicas para poder dar los mensajes, particularmente hablando, cómo protegemos en medida de lo posible tanto a los usuarios que están consumiendo la aplicación como al equipo interno que está buscando defenderse de algún ataque posible, o en este caso, acceso a información no autorizado, ¿no? Todo esto lo dicta el protocolo o lo deberá de dictar, ¿no? Entonces, en el momento en que se entera, se activa el protocolo. Y el protocolo que puede ser, sí, dar aviso a autoridad competente en algún momento, pero si el protocolo dice que eso es después de que tú ubiques el incidente, lo puedas documentar, estés trabajando en la resolución, estés generando esta documentación para que tengas el sustento de qué es lo que vas a reportar a la autoridad competente y también si es que tu industria demanda que tengas que presentar esta información de manera expedita, ¿no? Depende del tipo de industria, primordialmente de la rigurosidad que tenga en términos de seguridad esta información. Entonces, la respuesta, digamos, base sí sería la C, activar el protocolo interno de respuesta y contención, pero sí tenemos que estar dando no solo aviso a la autoridad competente, sino un mensaje a los usuarios internos, formar a estas personas usuarias la afectación. No se tiene que dar el mensaje completo, solamente estamos en un proceso de revisión, tenemos una caída del sistema, la estamos validando, etcétera. Dependerá de cómo quieran coordinar ese mensaje con el tono adecuado para que lo pueda recibir la comunidad de usuarios que lo utiliza, ¿no? Obviamente no debemos esperar a conocer el alcance total del incidente porque eso implicaría perder muchísimo tiempo y se pueden ir ejecutando tareas en paralelo, ¿no? Digo, ya no quiero hacer más extensiva la respuesta, pero primordialmente obedece a estos puntos que menciono, ¿no? Y de ahí la relevancia de que este protocolo interno o este plan de respuesta a incidentes esté muy claro, se estén haciendo ejercicios constantemente. Cuando digo constantemente, se recomienda al menos 2 por año de simular una situación de esto y hacer el protocolo, ejecutarlo completo para que sepamos que los actores que tengan que hacer ciertas tareas la puedan realizar sin ningún tipo de problema. Entonces ese es el foco del escenario, ¿no? O las recomendaciones.
Excelente, y me parece que es una muy buena reflexión para los participantes, para que uno recuerden cuál es el proceso, pero más importante, si es que tienen un protocolo y que si no Claro. lo tienen, que descubran que ese es uno de los pasos principales antes de tomar cualquier decisión y que sobre todo se tiene que realizar cuando no se encuentran en una situación de crisis. Estas discusiones tienen que ser en la posibilidad que les permita generar estrategias de resguardo y protección. Muchísimas gracias porque creo que esto nos ayuda a entender qué tanto tenemos en nuestras instituciones y qué tanto debemos de empezar a colaborar con ellas para poder solventar lo que esté haciendo falta. Entonces, yo creo que en términos generales, si hay algo en lo que todos coincidimos, es que tenemos que contar previamente con procedimientos documentados, equipos capacitados, y esto puede hacer una gran diferencia, e informados. Y justamente ahí es donde los estándares internacionales también nos permiten pasar de principios generales, abstractos, a mecanismos concretos de actuación. Roberto, existe un universo muy amplio de estos famosos estándares internacionales que muchas organizaciones utilizan para gestionar riesgos, incluso antes de que exista una obligación regulatoria específica. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué es exactamente este concepto de framework de ciberseguridad y cuál es una utilidad práctica dentro de una organización? Claro que sí. ¿Qué es un framework en el concepto de la ciberseguridad? En esencia, lo que es un marco de referencia que tiene una estructura, está estructurado de la mejor manera posible, que le permite a una organización identificar, gestionar y reducir primordialmente sus riesgos de seguridad de manera sistemática y medible. Ese es el concepto, digamos, base. No es una lista de productos que debemos de comprar, no es un checklist que se tiene que llenar una vez al año. Es una metodología viva, típicamente son vivas, están en constante evolución y versionamiento, y nos ayuda a organizar las capacidades de seguridad, comúnmente en funciones de acción, en funciones lógicas, y permite evaluar continuamente la madurez de la organización en términos de su postura de seguridad. Ese es el foco de un framework de ciberseguridad. Ahora, su utilidad práctica es enorme porque opera en varios niveles. Digamos, a nivel estratégico, permite a la alta dirección, a los tomadores de decisiones, entender el estado de riesgo de la organización, de su organización en particular, y sobre todo en un lenguaje que no necesariamente requiere ser de ingeniería, por decirlo de esta forma, demasiado técnico para ser comprendido. Tiene que también entregar a nivel operativo o proporcionar a nivel operativo una estructura para organizar equipos, es decir, estamos hablando de personas, procesos, cosas que hacen las personas y tecnologías de seguridad, es decir, controles, herramientas, sistemas de seguridad que utilizamos dentro de todo este entorno. Eh, y a nivel, digamos, regulatorio, ofrece un mecanismo demostrable y auditable, que eso es importantísimo, para evidenciar que la organización está gestionando su riesgo de manera razonable y proporcional y que pueda responder a nivel vertical y alineado con todos los actores aquí mencionados, pueda responder el concepto de cuál es el apetito de riesgo que puede estar teniendo esta compañía, ¿no? Es decir, que sí puede, que no puede tolerar por el propio desempeño de la empresa o por temas regulatorios. Y digamos que lo más importante es que un buen framework no te dice exactamente qué tecnología usar. Eso sería prescriptivo, ¿no? Y se volvería obsoleto rápidamente, como lo platicábamos de forma anterior, ¿no? Más bien te dice qué capacidades necesitas tener y te permite elegir cómo implementarlas según tu contexto, tu tamaño de empresa, tu sector de industria, tu perfil de riesgo que menciono. El tema es que eso es lo que hace o lo hace compatible con el principio de neutralidad tecnológica que ya mencionábamos y da una orientación a resultados, como se mencionaba anteriormente o lo citabas, Fabi. Eh, También está la certificación o varias certificaciones, mucho hoy en día, que es el tema de uso de la nube, ¿no? De la Cloud Security Alliance, la CSA,
STAR en nivel 2, que evalúa específicamente la madurez de los controles de seguridad en entornos de nube. Y esto lo hace mediante auditoría de terceros, ¿no? Que ese es el concepto, no puede ser juez y parte. Alguien tiene que venir a hacer esa revisión y entregarlo de forma neutral. O lo que mencionaba de FedRAMP, que es el programa de gobierno de Estados Unidos para la evaluación de seguridad de servicios en la nube y que establece uno de los estándares más rigurosos a nivel mundial. Entonces, mencionábamos el tema de cifrado, ¿no? FIPS 142 nivel 3, que es el de los más actualizados, o superior en su momento, ¿no? Que certifica que estos módulos criptográficos que se utilizan pues puedan cumplir con los estándares de seguridad física y lógica para la protección de esta información que, insisto, puede ser muy sensible o medianamente sensible, pero siempre se tiene que estar protegiendo. Y obviamente estas certificaciones pues no son meros sellos decorativos o no deberían de serlo. Representan compromisos verificables, auditables, de que un proveedor ha implementado controles técnicos y organizacionales realmente robustos. Ese es el tema con los frameworks y creo que es importantísimo. Muchísimas gracias. Oye, por aquí Jorge Navarro te pregunta, ¿qué significa el acrónimo FedRAMP y el acrónimo FIPS? Sí, es el Federal RAMP. No tengo ahorita el acrónimo completo, pero es el Federal RAMP y está específicamente basado en tecnología que el gobierno de Estados Unidos a nivel estatal debe de exigir para que puedan correrse cargas a nivel de la nube, debe estar esa nube certificada para poder cargas relacionadas a gobierno estatal. Ese es el acrónimo. Muchísimas Igual, gracias. igual ahorita lo Lo validamos buscamos y le para, damos sí, una respuesta. Yo les quisiera pedir a la audiencia, si nos pueden ir comentando en el chat, quienes ya estaban un poco familiarizados con el concepto de los frameworks y qué es lo que ustedes ya sabían de ellos, una vez más, por el chat, por favor. Y aprovechando que estamos en esto de qué es lo que significa y qué es lo que nos estás ayudando a entender con mayor profundidad, veo dentro de esta diapositiva el concepto de NIST. Y me parece que es adicional uno de los marcos que más se citan en general. ¿Nos podrías ayudar a entenderlo? ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste este marco NIST y cuáles son sus componentes, Roberto? sí, claro que sí. El NIST, en el concepto del CSB, que es el Cyber Security Framework, la versión 2, y me parece fue sacada en febrero del 2024. Fue desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, pero su adopción, digamos, es global y es probablemente el marco de referencia más utilizado en el mundo para gestionar riesgos de ciberseguridad. La estructura, su estructura se organiza en 6 funciones principales que representan justamente un ciclo continuo, un ciclo completo de gestión de la seguridad. La primera es gobernar, establece el contexto organizacional, la estrategia de gestión de riesgos, las políticas y la supervisión. Y obviamente es una función que lo que hace es asegurar que la ciberseguridad esté integrada a la gobernanza corporativa, no aislada de forma específica a un departamento técnico, sino que esté integrada. Ese es el concepto de la parte de gobernar, que es lo más importante en el contexto de entender qué tenemos, cómo lo gobernamos, cómo se va a poner toda la parte organizacional sobre este marco, ¿no? Sobre la empresa. Digamos, la segunda es identificar. Se trata de conocer el entorno, conocer tu entorno, tus activos, tus datos, tus proveedores, tus vulnerabilidades y los riesgos que enfrentas. No puedes proteger lo que no conoces. Esa es una máxima de los principios en la ciberseguridad. Debemos de saber qué tenemos. Y entonces es importantísimo identificar todos estos puntos. La tercera es proteger, implementar, digamos, los salvaguardas
necesarias para prevenir o limitar el impacto de un incidente. Y aquí entran controles de acceso, cifrado, capacitación del personal, seguridad de datos en términos generales, ¿no? La cuarta sería la de detectar y lo que implica es desarrollar la capacidad de identificar oportunamente cuando algo anómalo está ocurriendo. Y esto demanda que se tenga monitoreo continuo, análisis de eventos, revisiones de los logs, que es toda la información recabada de lo que está pasando en tu entorno, alertamientos para que se sepa a quién se le comunica este tipo de situaciones para que tome acción en consecuencia, ¿no? Y finalmente la última es responder, tener planes y capacidades para actuar cuando un incidente se materializa. Hay que buscar la contención, el que no se expanda. Hay que comunicarlo con diferentes canales internos, externos y con diferentes actores, como los usuarios que decíamos o el equipo que está llevando a cabo esta contención. Puede incluir en su momento análisis, posterior incluso análisis forense y obviamente la sexta sería recuperar. Y cuando hablamos de recuperar sería el restaurar las capacidades y servicios que fueron afectados para que puedan volver a ser operativos, ¿no? Y de ahí la importancia de lo que platicábamos hace unos minutos. Los planes de continuidad, los respaldos, obviamente lecciones aprendidas y mejora continua de este proceso. Creo que ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y todo esto te lo dice dentro del NIST, Cyber Security Framework, para que se vea toda la estrategia global de estas funciones, ¿no? Lo poderoso de este marco es que es aplicable a cualquier organización independientemente de su tamaño o sector. Es compatible con otros estándares como ISO 27001 o SysControls, que ya es la materialización de esta parte estratégica, ahora ya manos a la obra, y permite una evaluación pues graduada de madurez para ir avanzando conforme la empresa aplique estas prácticas, ¿no? No exige una perfección inmediata, solo te empieza a ayudar con el tema de mejora continua basada en el perfil de riesgo de cada organización. Muchísimas gracias. Y una vez más, recordando nuestra pregunta de participación de la audiencia, para quienes no tienen con un protocolo o no lo logran ubicar en este momento o quieren contribuir a que sea más fuerte, revisar el NIST pudiera ser uno de los pasos que hagan una ayuda para enfrentar momentos de riesgo. Así que muchísimas gracias por esta reflexión y muchísimas gracias también a Jorge Horacio Jiménez, que nos hace la aportación sobre FedRAMP, que es Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones. Es el conjunto de criterios, como nos lo comentó Roberto, que los proveedores de servicios en la nube deben cumplir para garantizar contratos con el gobierno de Estados Unidos. Y en el mismo sentido, muchísimas gracias a Luis Herrera, que también nos ayudó a contestar la pregunta, porque así se tiene que hacer la situación de las dinámicas donde son diálogos, construyendo entre todos. Así que muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Horacio. Y continuando con esta conversación, me parece importante que estas funciones que tú estás mencionando, como identificar activos, proteger sistemas, detectar incidentes, responder y recuperar operaciones, son elementos que son indispensables para cualquier organización. También encontramos en lo que nos estás presentando y lo que se escucha también cuando hablamos de políticas de protección, referencias constantes a estándares internacionales como lo son las certificaciones ISO. Y ahí me gustaría mucho, Roberto, si pudieras compartirnos cuáles son de estas ISO las más relevantes en materia de seguridad de la información y qué beneficios nos aportan. Claro. Creo que algo importante es para apoyar a la audiencia. Una cosa son los frameworks. Estos frameworks, como ya se explicaron, no necesariamente son certificables, sino son el conjunto de estas prácticas. Hay otros que son estándares, que en este caso hablamos de los ISO. Esos son estándares. Estos sí son certificables, es decir, se puede venir una entidad de terceros para poder hacer estas auditorías en conjunto con las empresas y poder certificar a la empresa en uno de estos estándares, ¿no? Ahora, tienen correlación, por supuesto, porque las best practices se van heredando de los frameworks
y después se ponen específicas en los estándares certificables. Entonces, dicho lo anterior, pues sí, el ecosistema de certificaciones ISO hay varias que son fundamentales. Cada una cubre un aspecto específico. Por ejemplo, la ISO, completo el nombre es ISO 27001. En la certificación base establece, digamos, los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, que ese es el concepto. Es el estándar que demuestra que una organización tiene un enfoque sistemático para gestionar información sensible. Está, por ejemplo, la ISO 27002, complementa la 27001 proporcionando un catálogo detallado de controles de seguridad y guías de implementación. La 27017 es, digamos que es particularmente relevante para la discusión de hoy porque establece controles específicos de seguridad para servicios en la nube. Entonces, reconoce que el entorno cloud tiene particularidades que requieren controles adicionales o adaptados y además define responsabilidades diferenciadas, ¿no?, entre el proveedor de servicios cloud y el cliente, lo cual conecta, digamos, directamente con el modelo de responsabilidad compartida que platicábamos al inicio de la charla. Hay otras referencias como la ISO 27018, se enfoca en la protección de datos personales en entornos de nube, un tema crítico cuando hablamos de seguridad ciudadana digital. Todos los datos que se consideran información personal identificable, que ese es el concepto, y que además esté en entornos de nube, que hoy en día mucho de nuestra información está ahí, que esto también nos ayuda para esa parte de entender cómo los protegemos de forma más específica y más adecuada. Y hay otro, por ejemplo, el 22301, certifica la capacidad de continuidad del negocio, es decir, que la organización pueda, pues, mantener esas operaciones, ¿no?, esenciales durante y después de un incidente disruptivo. Esto es fundamental para infraestructura crítica, ¿no? En términos generales, el beneficio principal de estas certificaciones es, pues son varios, ¿no? Al menos podemos identificar unos tres. El primero es proporcionan un marco probado y reconocido internacionalmente para implementar estos controles. Digamos, el segundo son verificables mediante auditorías independientes, lo que ya platicaba, ¿no? Y pues esto nos ayuda a generar confianza. Digamos, tercero, permite la interoperabilidad regulatoria, es decir, si una organización certificada bajo estos estándares puede demostrar cumplimiento en múltiples jurisdicciones sin duplicar esfuerzos, eso ayuda a tener una mejor postura en ese sentido, ¿no? Y también hay otras certificaciones que aplican un poco más ya al concepto de centros de datos y entrega de estos servicios, que son las SOCs 1, 2, 3, depende de los niveles, y que verifican mediante auditorías independientes, pues estos controles internos que estamos comentando, ¿no? De una organización en materia de seguridad, de disponibilidad, de integridad de los procesos, confidencialidad, privacidad de todos los datos que están operando ahí. En fin, ese es el contexto. Pero quiero cerrar esta respuesta con un tema extra. Si se percatan, hay muchísimos estándares, muchísimas fuentes de información, muchísimos frameworks. Cuando digo muchísimos, me estoy refiriendo a si hay 2, 3, 4, ya son muchos. Con uno que podemos estar trabajando, empieza a complicarse luego un poquito el tema de poderlo hacer viable y real en nuestras organizaciones, ¿no? Comúnmente, por eso partimos del framework, del NIST, con estos dominios que estábamos platicando. Se ocupa los controles específicos para aplicarlos y después esto nos ayuda a allanar el camino para ir tocando ya los estándares certificables como los que estamos platicando, que sí te entregan como tal ese certificado, pero es resultado, vaya, de haber caminado esa vereda de tu nivel de madurez en seguridad, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y hablando de estos temas en los que tal vez uno necesita un acercamiento porque es muy común escucharlo, pero no es tan claro para muchas personas, he escuchado mucho hablar de OWASP, Top 10. ¿Por qué este documento se ha convertido en esta referencia prácticamente obligada para quienes diseñan aplicaciones y servicios digitales, Roberto? ¿Qué es?
Sí, como todo en lo que estamos platicando, pues es gente que ya trabajó, organizaciones que ya trabajaron desde hace ya muchos años para ir encontrando respuesta a muchos de los temas de ciberseguridad en general y conforme van saliendo, ¿no? El OWASP en particular, que este significa Open Web Application Security Project, el OWASP, es, digamos, una comunidad global abierta y está dedicada a mejorar la seguridad del software. Su documento más conocido, porque tiene múltiples documentos, es el OWASP Top 10, que lo que hace es identificar las 10 vulnerabilidades más críticas y frecuentes en aplicaciones web. Se ha convertido en referencia obligada por varias razones. Primero, porque es práctico y es accionable. Es decir, no te dice principios abstractos o algo muy complejo. Te dice exactamente cuáles son las fallas más explotadas por los atacantes. Te dice cómo prevenirlas. Y obviamente hablamos de cosas como inyección de código, autenticación rota o problemas o fraudes en autenticación, exposición de datos sensibles, configuraciones inseguras, que tal vez ahorita en lo que estoy comentando suenan muy genéricas, pero créanme que siguen ocurriendo y con una frecuencia elevada, ¿no? Digamos, otro punto es porque se actualiza periódicamente con una base de datos real de incidentes y vulnerabilidades que se van reportando, ¿no? A nivel global. No es un documento estático, refleja el panorama actual de las amenazas. Entre ello podemos citar que también existe un OWASP Top 10 específico para inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que ya también nos dice cómo concentrarnos en esa búsqueda de esos 10 puntos base. Es gratuito, es abierto. Cualquier desarrollador, en cualquier empresa, cualquier gobierno puede adoptarlo sin costo de licencia ni nada por el estilo. Esto lo hace especialmente valioso para pequeñas y medianas empresas que quizá no pueden costear certificaciones más complejas, pero sí pueden implementar las prácticas de OWASP. Y obviamente muchas regulaciones y estándares ya lo referencian, es decir, podrías encontrarte que lo están pidiendo, si no de forma directa, sí de manera indirecta, para que tengas mejoras en el desarrollo del software en particular, ¿no? Que al final del día vas a poder entregar a tus usuarios finales. Cuando una norma dice que las aplicaciones deben de ser desarrolladas siguiendo mejores prácticas de seguridad, pues el OWASP Top 10 es frecuentemente un estándar de facto, ¿no? Para demostrar ese cumplimiento. Es un ejemplo perfecto de cómo un estándar técnico impulsado por la comunidad puede complementar y dar contenido concreto a obligaciones regulatorias generales que se basan en estos principios y marcos que ya hemos platicado. Muchas gracias, Roberto. Alejandra Rodríguez nos pregunta, ¿por qué resulta difícil implementar estos controles? ¿A qué responde dicha dificultad? Se Muy buena estaba pregunta. refiriendo previo a OWASP, así que para darte contexto de la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Eh, Nos ha tocado en la experiencia el ejecutar digamos, algún assessment básico con las empresas para medir su nivel de madurez de seguridad en distintas industrias con diferentes tamaños. Y nos hemos encontrado que hay una omisión muy grande de algo que en ciberseguridad llamamos eh, security by design, o sea, seguridad por diseño o basada en el diseño. Y otro marco que se llama, o un conjunto de buenas prácticas que se llama en inglés Zero Trust, que es confianza cero, en donde nosotros nos percatamos que si las empresas utilizan estas metodologías mencionadas de diseñar de forma segura y preventiva y de no exceder los privilegios a los usuarios, se logra muchísimo avance en la mejora de la postura de seguridad. Y ahora sí, cuando ya tocan los estándares, cuando ya tocan los frameworks, cuando ya tocan OWASP para sus aplicativos, para todo lo que platicamos, ya pueden manejarlos de una forma más específica, más segura y no necesariamente más cara, que este es un punto importante.
Entonces, respondiendo ya particularmente la pregunta, lo que lo llega a ser complicado es que se trata de implementar estos estándares o se trata de utilizar estos frameworks o se trata de llevar a cabo estas mejores prácticas ya una vez que salimos a producción, ya una vez que tenemos varios años de obsolescencia de tecnología y entonces necesitas hacer inversiones más grandes, más fuertes económicamente hablando, porque ya se trata de solventar problemas actuales, se trata de hacer remediaciones en vivo, se trata de, o sea, me refiero en el día a día de la empresa. Y esto es lo que va complejizando todo este tema. Con esto no quiero decir que no sea viable, claro que sí. Hay otra metodología para que se pueda llevar a cabo estas mejoras y se van implementando y se va decidiendo por qué se comienza. Y una vez que lo vas tomando, puedes seguir avanzando en un modelo de madurez de tu seguridad que te puede llevar, en algunos casos, cosas muy rápidas que te llevan semanas, otras que van a llevar meses y otras que van a llevar tal vez 1 o 2 años hasta que llegues al punto óptimo según tu postura de seguridad que estés buscando y el apetito de riesgo. Pero digo, quise dar la explicación un poco más amplia porque es importante, todo se interconecta, ¿no? No es nada más que ocupe un elemento como el OWASP, no es nada más que ocupe el NIST, no es nada más que me quiero certificar en ISO 27001 y las conexiones que tenga, son varios elementos alrededor. Muchas gracias. Oye, y Jesús Manuel te pregunta si OWASP tiene costos por servicios. No, no per se, no tiene costo por servicios y también esa es una muy buena pregunta. Cuando vamos a ejecutar el tema de uso de lo que dice OWASP en estos 10 puntos críticos para que validemos si el software está siendo de muy buena calidad o no, obviamente hay actividades, entre ellas, por ejemplo, pues si se van a hacer pruebas de penetración, es decir, vamos a intentar vulnerar los aplicativos simulando ser ciberactores maliciosos y en consecuencia verificar cuál es el estado, ¿no? La respuesta. En ocasiones, este tipo de actividades sí pueden generar un costo porque las ejecutan personas. Puede ser consultoría, puede ser equipo interno, podrían ahora sí que disparar este tipo de actividades, ¿no? O algunas remediaciones específicas de código que necesiten inversiones por actualización de obsolescencia, por consultoría por cambio de tecnología de un tipo de lenguaje de programación a otro, un tipo de cambio de base de datos. Esas cosas como resultado de lo que encontramos en la ejecución de OWASP pueden generar costo, pero OWASP per se no. Muchas gracias. Oye, y ahora la de la pregunta voy a hacer yo. Algo que me parece particularmente valioso de estos instrumentos es que permiten generar operaciones objetivas, como operacionalizar, perdón, objetivos regulatorios bastante generales. Las leyes suelen establecer como obligaciones para implementar medidas razonables de seguridad o adoptar mecanismos apropiados de gestión de riesgo, pero son precisamente estos estándares los que ayudan a traducir estos complejos principios en controles muy concretos, metodologías, procesos de auditoría, como tú nos lo comentabas, programas de cumplimiento. ¿Consideras que en algunos sectores estos marcos pueden ofrecer respuestas más ágiles que regulaciones excesivamente prescriptivas y que estas son más viables? Sí, sí, puede ser algo que sin duda va a ser relevante. Mira, hay una parte en donde creo que nos puede ayudar en este sentido. Creo que cuando hablamos de la regulación orientada a resultados, tenemos que mantener bien presente esto. Cuando son prescriptivos, cuando son relacionados a lo que platicamos al principio de la llamada, hay una lista cerrada de controles. Se vuelven obsoletos rápidamente. No se adaptan a estas nuevas amenazas o al estado del arte que hoy en día está viviendo todo el mundo de la industria y obviamente el ecosistema digital. Hay generación de duplicidades regulatorias cuando es prescriptiva. Ahora, cuando está basada en principios, lo que nos estamos refiriendo basada en principios es tener objetivos medibles y verificables, esta flexibilidad de implementación, el que sean compatibles con la evolución tecnológica, hoy en día un tema muy, muy relevante que seguro en algún momento habrá oportunidad de compartir
si se da el espacio, es el tema relacionado a la inteligencia artificial y la seguridad sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que va avanzando a una velocidad impresionante, ¿no? El reconocer certificaciones como Safe Harbor, es decir, estas certificaciones me van a permitir estar a flote en estos estándares, ¿no? Entonces, si estos marcos pueden ofrecer estas respuestas, creo que es sin duda un tema de relevancia importante, ¿no? Creo que sí es el tema de la velocidad de la actualización, estándares como el NIS, actualizar procesos de consulta pública, consenso técnico, que puedan completarse en estos tiempos que estoy mencionando, que sean cortos, relativamente cortos en medida de lo posible. Obviamente, ser muy específicos para ciertos sectores. La interoperabilidad internacional, que es lo que estamos platicando, nos usamos en ellos y los vamos bajando para tener más contexto sobre ello. Y creo que eso es un tema importante para este punto, Fabi. Muchas gracias. Y de hecho quisiera aprovechar para darle gracias a la audiencia que ha estado siendo muy participativa para que puedan seguir colaborando y haciendo más rica esta conversación con sus comentarios y sus preguntas. Estamos entrando y ha sido muy ágil esta plática. Te lo agradezco mucho, Roberto. Espero que toda la audiencia así también lo sienta. Ha sido una plática muy ágil y muy amena y ya estamos llegando a nuestra segunda parte, así que vamos a ir haciendo nuestras aportaciones más rápido para poder contemplar todo lo que hemos estado revisando a lo largo de esta plática y llevarnos un aprendizaje muy sólido. Pero, Roberto, hoy te voy a pedir un poco de indiscreción. Hasta ahora estamos hablando como de manera muy genérica de marcos de referencia y estándares internacionales, pero para que nuestra audiencia pueda tener un ejemplo más aterrizado y evidentemente sin revelar información confidencial, ¿podrías compartirnos algún caso práctico o alguna experiencia profesional que hayas vivido en la que un framework de seguridad o un programa de cumplimiento o una certificación hayan permitido prevenir este incidente importante o responder de manera más efectiva frente a una vulnerabilidad? Claro, cuéntanos lo que nos puedas contar, pero ayúdanos a entender cómo es que estas herramientas son de utilidad. Claro. De hecho, podemos hablar de un par de casos. Eh, por ejemplo, dos escenarios. El primero sería en industria de manufactura y retail, donde no siempre las regulaciones exigen certificaciones para poder operar. En este caso, pues una empresa tuvo una filtración de credenciales y estas credenciales tenían exceso de privilegios administrativos. Es decir, se estaba rompiendo este principio que mencionábamos del zero trust o confianza cero y dar solo los privilegios necesarios, ¿no? Obviamente un actor malicioso los logró obtener, utilizó estas credenciales para crear recursos de infraestructura muy costosos, y si se hubiera aplicado este principio de diseño seguro y confianza cero que acabo de mencionar, que además son citados en los marcos de estos estándares, perdón, en los marcos de seguridad y estos estándares certificables. En este caso el marco es el NIST previamente, y se pudo haber prevenido esta pérdida económica que creo que es importante que lo conozca la audiencia, pero fue cercana al $500,000 en este tipo de industria. Entonces, sí fue muy significativo el costo por una situación que se pudo haber prevenido basándonos en estos estándares y en estas mejores prácticas que menciono, ¿no? Otro caso puede ser en la industria bancaria, que es el otro extremo. La industria de manufactura y el retail son menos reguladas en muchos aspectos de su ciberseguridad, se hacen más reguladas en otros aspectos internos, ¿no? Pero el caso de la industria bancaria, que es altamente regulada, por ejemplo, por la CNBB, al presentar resultados de auditoría de los controles de seguridad, se ocupó el framework del CIS Controls, versión 8, creo que fue la última que se tenía. Se pudo verificar que existieron comportamientos anómalos en el acceso a recursos críticos. Y cuando digo comportamientos anómalos, es cosas que no se esperaba que sucedieran, ¿no? En momentos que no se esperaba que sucedieran, con actividades que no se esperaban que sucedieran. Y esto obviamente dispara alertas de forma automática
y desactivan casi en tiempo real pues estas credenciales que se estaban utilizando, ¿no? Hablando en el mismo contexto del otro ejemplo. Gracias a estos mecanismos que no siempre son visibles, se logra mejorar la postura de seguridad, que se observa que es una tarea viva, es mejorable, es auditable y cíclicamente hay que estar en esa mejora continua, ¿no? En este caso no hubo pérdidas, pero si lo explicamos de la otra manera y nos basamos en métricas de referencias internacionales, se puede calcular que las cifras que se hubieran podido perder en caso de haberse consumado la brecha de seguridad son cifras que están comúnmente rondando millones de dólares por minuto. Entonces es un tema pues, muy, muy importante, ¿no? Y el resumen es el aprendizaje general. Es que nunca debemos bajar la guardia en ningún tipo de industria ni tamaño de empresa, ya que todas pueden ser víctimas en algún momento de algún ataque en cualquier situación. Punto importante a mencionar es que no siempre se requieren altas inversiones, como ya lo platicaba, y que qué bueno que salió la pregunta, ¿no? Altas inversiones en estos controles de seguridad requieren comúnmente un equilibrio entre buen diseño de la estrategia de seguridad, hacer un buen uso de políticas y aplicar las políticas y mejores prácticas que ya hemos estado tocando dentro de los estándares, dentro de los marcos y, por supuesto, adquirir soluciones, pues sí, en su momento especializadas ya de terceros, capacitación y todo lo relacionado a habilitación en general de los equipos que van a estar operando, todos los involucrados, y ya sean internos o externos. Eso es importante, ¿no? Ambos participan. Hay algo que se llama cadena de suministro de terceros y también dependemos de otros porque estamos interconectados en el ecosistema. Y también eso podría ser un posible vector de ataque, ¿no? Y obviamente nosotros mismos, que en su momento nos convertimos en los propios consumidores al final del día, ¿no? De estas aplicaciones, como las bancas en línea, como las redes sociales, como todos los lugares en donde se puede estar manejando información que en algún momento nos pueda jugar en contra, ¿no? Si no es bien utilizada y bien protegida. Oye, Roberto, Esmeralda te pregunta, ¿es posible que los ciberdelitos se puedan evitar si se aplica OWASP? Sí y no. Me explico de forma rápida. OWASP, recuerden que tiene una parte de todas las responsabilidades que estamos platicando, tiene una parte específica que es garantizar que el software que está utilizándose o se desarrolló para que se convierta en la aplicación de la banca en línea, en la aplicación de la red social, en la aplicación que tú utilizas al día a día. El OWASP lo que hace es buscar estas 10 típicas vulnerabilidades que son muy frecuentes y al menos, no indica que no haya solamente 10, puede haber más, pero al menos estas 10 por estadística son las que siempre se tienen que estar buscando y por consecuencia si las encuentro, proteger el aplicativo. Pero hablando del modelo de responsabilidad compartida, si OWASP me ayuda a proteger el aplicativo, lo tengo bien desarrollado, lo tengo muy firme, muy estable y altamente resiliente incluso, si del otro lado mi credencial es mal utilizada o se la presto a alguien o la pierdo, alguien puede entrar a este sistema súper protegido, súper validado por OWASP, súper mejorado en vulnerabilidades y mejorado en desarrollo de software, pero tenía la credencial de Roberto y entonces pudo entrar a este sistema súper protegido. ¿Sí me explico? Entonces OWASP hace una parte. ¿Cómo lo hubiera hecho un ciberactor? Pues igual y no con la credencial, pero sí escanea la aplicación y encuentra que de las 10 de OWASP tienes 8. Dice, uy, me voy a servir de este plato para poder atacar la aplicación como tal, ¿no? Roberto, entonces esto es como regresar a los comentarios del inicio, donde nos hablabas de la importancia de la responsabilidad compartida y cómo cada uno de los actores estamos en un nivel de responsabilidad, pero ese nivel es importante para toda la cadena. No podemos con una sola acción solventar la responsabilidad de todos los involucrados. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 ese es el tema primordial. Si entendemos que todos coparticipamos con un nivel de responsabilidad específica, no todos hacemos de todo, pero si cada quien hace su parte, esto nos puede ayudar muy, muy fuertemente a mejorar, pues, la protección de nuestros propios datos, de nuestras credenciales, de nuestra información y obviamente que cada quien haga su parte, ¿no?
Muchas gracias. Te hago otra pregunta que nos acaba de llegar de parte de Kenia Castro. En su experiencia, ¿existen algunas medidas preventivas que puedan aplicarse a todos los actores? Sí, sí, muy buena pregunta. Estas medidas preventivas básicas son algo que le llamamos súper básico, ¿no? Es proteger mi usuario, proteger mi contraseña, o sea, resguardarlas. Ahora, esta contraseña debería de ser, se recomienda de entre 8 y 12 caracteres como mínimo. ¿Por qué? Porque hay ataques en donde por fuerza bruta se están intentando descifrar estos passwords y pueden tardar hasta horas o a veces días, pero lo puedes lograr, digamos, craquear si es una contraseña muy pequeñita o está basada solamente en letras y números. Entonces, es básico poner mayúsculas, minúsculas, poner números, poner algún signo de interrogación, de admiración, asterisco, que permita el sistema y obviamente esto te ayudaría a proteger la creencia. La siguiente fase, porque no es únicamente eso, y aplica a cualquiera, a cualquiera de las industrias, a nosotros mismos como personas y dentro de las organizaciones, el que se pueda utilizar algo se llama el múltiple factor de autenticación o al menos el doble factor de autenticación. Es decir, ya coloco las credenciales, entonces me va a llegar un correo electrónico a mi buzón en donde yo recibo un código que debo de regresar al aplicativo, colocarlo y entonces valido que Roberto es quien dice ser porque le llegó ese código, tuvo acceso a su propio correo electrónico. Hay algunas llaves físicas que tienen esta misma función. Si tú tienes la llave en tu pertenencia, la puedes utilizar. Su equivalente es tu huella digital en el equipo de cómputo, ¿no? O en el celular o el reconocimiento facial. Entonces, a eso se refiere con múltiple factor de autenticación. Hay diferentes maneras de corroborar que Roberto es quien dice ser, que tiene las credenciales correctas, los mecanismos correctos y entonces se le da el acceso a este sistema, a esa red social, a esa banca en línea o donde sea. Eso es de los más generales que podemos compartir y que aplican a toda la industria. Y un caso muy importante. Desde hace 12 a 15 años, entre el 75 y el 83, 84% de todos los analistas de ciberseguridad a nivel mundial indican que entre el 83 y 84% los vectores de ataque están relacionados a el mal uso de contraseñas, el mal uso de credenciales y de credenciales privilegiadas, ¿no? Entonces, si nos basamos en eso, creo que ayuda bastante para que podamos tener una mejora en ese nivel. Digo, ya para no consumir más tiempo, creo que es una de las primordiales. Hay otras más que se pueden hacer por diseño, otras más por políticas, antes de incluso hacer algún tipo de inversión y pueden aplicar y deben de aplicar, como lo decíamos en el NIST, a todo nivel de industria, a todo nivel de vertical de negocio o a todo tamaño, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. El NIST nos puede ayudar en ese sentido si entendemos esos principios básicos que puedan aplicar a la persona. Muchas gracias. Y hablando de principios básicos, un poco lo que tú nos decías, pero solamente para confirmar, Jesús Manuel García te pregunta, entonces, ¿entre más grande una contraseña es mejor? ¿Da más seguridad? Es correcto. Igual si se les puede compartir más adelante a la audiencia, hay una tabla de contraseñas en donde te dice específicamente si tu contraseña es de 5 caracteres, es craqueable en 5 segundos. Si Wow. tiene 20 caracteres, es craqueable en 1 hora. Y así se va, hasta que llegas a las de 12 caracteres como mínimo y además con mayúsculas, con minúsculas, con números y con estos símbolos que mencionaba, el porcentaje del algoritmo para que puedan ser craqueables se amplifica tanto que ya no es viable el poder recibir un ataque de fuerza bruta porque se lleva cientos de años en algunos casos, ¿no? Entonces, es suficiente como para que ya quede protegida tu credencial. Igual, un punto que puede ayudar en esto. Oye, Roberto, pero eso hace muy complicado el poder. Yo no me voy a recordar de memoria una credencial tan complicada, ¿no? Hay software, que en muchos casos son de cero costo, para administración de tus contraseñas. Si te percatas, debes de tener entre 50 y 80 contraseñas de todo tipo.
Y un problema será que la contraseña que ocupas en la red social y la ocupas la misma en el banco y la ocupas igual para incluso tu empresa. Entonces, si tienes 80 contraseñas, pero es la misma, es el mismo tipo de contraseñas. Y el Hay mismo esfuerzo. herramientas que te pueden ayudar para eso, es correcto. Y te ayudan a generar la contraseña en automático, la resguardan encriptada y solamente tú tienes acceso a esa. Te aprendes una contraseña o tú te validas y este sistema te ayuda a entrar a cualquiera de tus aplicativos con contraseñas seguras y resguardadas en este gestor de contraseñas, ¿no? Muchas gracias, porque justo eso, ¿no? La corresponsabilidad de la que hablamos y la que nos toca como usuarios implica este tipo de esfuerzos, el tener contraseñas más complejas, que nos den mayor seguridad, pero es parte de lo que estamos aportando al sistema de ciberseguridad. Adelante, Eli, parece que tenías una pregunta. Yo estoy leyendo ahorita, bueno, estoy escuchando y pensando la gran cantidad de disque contraseñas que es la misma en todos lados. Tengo. O sea, yo soy súper hackeable en todos los sentidos, pero esto que ponías, Fabi, o sea, bueno, en el Senado, ahora, en el tema de nuestras contraseñas para entrar a nuestras, a todo el Senado, nos piden Ujú. una contraseña de mínimo 14 dígitos, mínimo. Y entre esos 14 dígitos nos piden mayúscula, número, símbolo, para poder, entrar. Entonces, bueno, yo ahí ya le pongo cosas así como, te extraño mucho, no, No nos así, las pero digas. unas, unas No, no, cosotas no. enormes con símbolos y números, ¿no? Es así una cosa. Pero ahora, estaba yo viendo ahorita lo que pusiste, Fabi. ¿Qué significa my o may, Ah, perdón. me? eh, Para los que no saben, está en el chat. Recuperé lo que nos comentó Roberto, pero para no ponerlo todo puse my como mayúsculas y min como minúsculas. Una disculpa por eso. Ah, Es decirles yo 8 a 12 dije, caracteres como minutos, mínimo ¿qué? y que no sea solo alfanumérica, añadir mayúsculas, minúsculas y símbolos. Es el consejo que nos hizo favor Roberto de darnos para que lo tuvieran en el chat. Perfecto, yo dije, ¿qué será May? ¿Qué será Min? Muy bien, No, no te perdónenme preocupes. mi pregunta boba. Gracias. Ninguna A ver, pregunta es boba y menos en seguridad, así que con toda la libertad, No, no, todos no, siéntanse en adelante. esa posibilidad de preguntar lo que consideren. yo Una desde hace rato te pregunta, quería preguntar algo. Perdón, Adelante, yo y desde para, hace no, no, rato te quería Eli, preguntar después algo. yo. perdón, un favor. En el caso de Eli le estamos dando el acceso al micrófono, pero los demás nos las pueden ir haciendo llegar por el chat, por favor, para que tengamos un orden. Adelante, Eli, y los demás, por favor, por el chat. Todas o casi todas estamos procurando que sean leídas. Muchas gracias. Adelante, Eli. Yo también la puedo hacer por el chat. Ahorita la hago en el chat. Ok, perfecto. Tenemos ya muchas preguntas que se están desatando. Si les parece bien, vamos a cerrar nada más el tema y después nos podemos dedicar el tiempo que nos queda para poder solventar todas sus preguntas y dudas, que me parece que son parte muy interesante de la reflexión. Así que, Roberto, un poco regresando a los temas y los pilares que nos habían estado guiando durante esta conversación, no sin agradecerte todas las aportaciones y consejos que nos has dado, te quisiera preguntar o invitarte a una reflexión. La seguridad, sin lugar a dudas, es un objeto legítimo y necesario, pero pues no es el único valor que debemos de proteger en Internet. Lo habíamos platicado desde el inicio de esta conversación. Encontramos derechos que hacen una colisión en algún punto, como el derecho a la privacidad, los derechos personales, la libertad de expresión, la protección de niños, niñas y adolescentes, el acceso a la información e incluso el derecho al acceso a Internet. ¿Cómo es, Roberto, que podemos construir estrategias de seguridad efectivas sin generar mecanismos que resulten desproporcionados, como por ejemplo con vigilancia o restricciones indebidas de los derechos? Claro. Esta es quizá la pregunta más relevante, ¿no? De toda la conversación porque toca el corazón de lo que debe guiar cualquier política de seguridad digital. La seguridad existe para proteger a las personas, no para controlarlas. Esa es una máxima que debemos de tener presente. Desde la perspectiva técnica, hay varios principios de diseño que permiten lograr este equilibrio. Por ejemplo, el primero, el principio de minimización de datos.
recolectar únicamente la información estrictamente necesaria para el propósito de seguridad específico. Si un sistema de detección de amenazas puede funcionar con metadatos anonimizados, es decir, no el nombre completo de Roberto Cruz, sino Rob y asteriscos, CR, asteriscos, por ejemplo, ¿no? Está anonimizado y no necesita acceder al contenido de las comunicaciones, no necesita acceder al contenido personal, y con eso es suficiente. Eso lo tenemos que tener presente. Cualquiera que nos pida datos, siempre es entregar los mínimos indispensables. A veces con el puro nombre y una dirección de correo electrónico en ciertos sistemas es suficiente. Habrá otros de mayor regulación, como las bancas en línea, por ejemplo, que sí necesita tener datos más específicos, pero ese es un principio, minimización de datos. Otro es la privacidad por el diseño que platicábamos, ¿no? Incorporar protecciones de privacidad desde la arquitectura misma de los sistemas, desde los planos de construcción antes de construir la casa, no como un añadido posterior, porque eso explicaba hace unos minutos que es complicado, ¿no? No debería de funcionar así. No quieres hacer modificaciones arquitectónicas a la casa cuando ya tiene 2 pisos construidos. Es complicado. Se puede, sí, pero es más complicado, porque esto incluye pues, temas de modificar muchas cosas, ¿no? Y de hacer reinversiones y de hacer otros, o de aplicar otros mecanismos, ¿no? Que no deban de ser necesarios. Por citar el ejemplo, esto incluye un cifrado en una comunicación. Entonces, arquitectónicamente tenemos que decir todas las comunicaciones del punto A al punto B, donde el punto A es el usuario y el punto B es el sistema que va a tocar, deben de ser de extremo a extremo cifrados, deben estar encriptados, debe haber esta segmentación de los datos, debe haber controles que me permitan de manera muy granular darme permisos que sí puedo y que no puedo hacer en mis aplicativos, ¿no? Hablando de aplicaciones, teléfono celular, por ejemplo, hay un apartado en donde tú le dices que sí puede y que no puede hacer esa aplicación que acabas de descargar. Y preferentemente descargarla de los lugares oficiales, ¿no? Y todo esto nos lleva a tener registros de auditoría que permitan verificar accesos, etcétera. Y sobre todo que fueron legítimos, ¿no? Hay una proporcionalidad técnica, es otro de los puntos importantes. Las capacidades de monitoreo y detección deben ser proporcionales al riesgo que se busca mitigar. No necesitas vigilancia masiva para proteger infraestructura crítica, no se aplica. ¿Necesitas monitoreo inteligente? Pues entonces hay que hacer un ajuste a ese tipo de monitoreo, a ese tipo de vigilancia, que está más focalizado, que sea más específico y que tenga sus salvaguardas de uso, ¿no? Para que no transgreda algo que no deba de transgredir. Otro sería la transparencia y la rendición de cuentas. Las organizaciones pues solamente deben de poder explicar qué datos recopilan, con qué propósito, durante cuánto tiempo y quién tiene acceso. Las certificaciones que mencionábamos, ¿no? SOC 2, ISO 27000, etcétera, incluyen precisamente controles sobre el manejo de datos personales y la transparencia hacia los usuarios, que es una responsabilidad que del lado de quien la recaba y es un derecho del lado de quien la entrega el que se pueda estar asegurando, ¿no? No sé, algo fundamental, la protección de la información sensible que se comparte con las autoridades, ¿no? Ese es un punto importante. Cuando una regulación obliga a reportar incidentes, a compartir información técnica con el gobierno, pues debe de existir un marco robusto de confidencialidad que nos ayude para esta parte de la divulgación pública de nuestras arquitecturas, de las vulnerabilidades por las cuales pudo haber ocurrido una incidencia, o los reportes forenses, ¿no? Que estos pueden ser en su momento necesarios para poder ser entregados en temas de regulación y que esto nos permita a todos participar en el proceso de minimizar el riesgo de ataques en este sentido, ¿no? Digamos que en resumen, la seguridad y los derechos no son objetivos contradictorios. Con el diseño técnico adecuado y marcos regulatorios proporcionales, creo que podemos construir un ecosistema digital que sea simultáneamente seguro y respetuoso de las libertades. La clave está en las medidas de seguridad que se calibren al riesgo real. Ese es el punto, ¿no? Se implementen con estas medidas de salvaguardas, sobre todo de los derechos que estamos platicando, y pues que se sometan a estos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Muchas gracias. Aquí un comentario para toda la audiencia. Ana Tobar nos comenta, hay páginas en donde ingresamos nuestra contraseña y te dice si es segura o si ha sido vulnerada. Entonces, en esos casos es importante seguir las instrucciones para hacer los cambios. Me parece una muy valiosa aportación. Muchas gracias, Ana Es Tobar. correcto. Eli nos hace llegar su comentario por acá. Muchas gracias, Eli. Dice, por favor, de la primera parte de la plática. Entonces, mejor no tener una regulación central y dejar la regulación propia de los sectores del ecosistema. ¿Qué hace la... Más bien, más bien ambos, ambos. Recordemos que tenemos ciertas regulaciones locales, ¿no? Como decía, si depende de la industria, depende del sector. Pero digamos de los más regulados es el propio sector gobierno y el propio sector bancario, por poner un ejemplo. Hay estándares que sí ya aplican o hay ya cumplimiento normativo que ya existe, ley federal de protección de datos en posesión de particulares, por ejemplo, los famosos derechos ARCO, ¿no? Que yo tengo derecho a solicitar que mi sistema, perdón, que un sistema borre mi información si yo la solicito, o toda la parte regulatoria para la banca de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para toda la industria financiera. Esas son, digamos, ya regulaciones locales que al final del día no es que estén completamente separadas de todos estos conceptos que estamos platicando hoy. Esas son las locales. Ahora, cuando vamos por fuera, porque no tengamos un NIST de México, por poner un ejemplo, y tal vez ya no se necesita, ya está creado, solamente se adopta. No hay como tal, o si no lo hubiera, un ISO específico de México. Hay varios estándares certificables en México, pero este en particular, pues solamente se toma de forma externa y se adopta. Si es que es necesario para la mejora de tu postura de seguridad, para que tú puedas ser más resiliente, para que estés en cumplimiento, entonces hacemos uso de las leyes locales y hacemos uso de todos los estándares internacionales que al final suman a la mejora de la postura de seguridad, tanto de las empresas como de los que utilizamos los servicios que entregan las empresas. Entonces yo creo que son las dos. Y obviamente tú vas a actuar en consecuencia dependiendo del contexto en el cual quieran estar trabajando, ¿no? En estas industrias, en estas empresas y el sector gobierno, como lo que estamos platicando, que sí podemos hacer el día de hoy, hay que hacerlo. Qué buenas prácticas que no generan inversión monetaria, hay que hacerlas. Que otras cosas podemos ejecutar aprendiendo de lo local, hay que aprenderlo y aplicarlo. Que otras cosas tomamos como referencias externas, hay que tomarlas y aplicarlas. Hasta donde me sea posible, yo como usuario, por ejemplo, o yo como administrador de sistemas, o yo como desarrollador, o yo como responsable de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Roberto. Oigan, y ya en el ámbito futbolero, esta es nuestra tarjeta amarilla que indica que nos quedan 15 minutos de nuestra plática. Estaremos ya dando un cierre, pero intentaremos contestar algún par de preguntas más. Roberto, ahorita que nos estabas comentando de estas aplicaciones que nos sirven para las contraseñas, a Juan Martín se le ocurre la pregunta de por qué es más segura esta aplicación de autentificación, ya que al contener las contraseñas es obvio pensar que pueden ser una prioridad de los ataques cibernéticos. Muy buena pregunta. Y esto es un poquito como ese ciclo, ¿no? De en dónde coloco para asegurar mis credenciales, en dónde las coloco. La forma más fácil de entender esto es lo siguiente. Si yo tengo que protegerlas en extremo, necesitaría hacer todo a mano y en papel y tener un resguardo de ese papel en diferentes cajas de seguridad. Dos, por ejemplo, y un tercero que guarde en mi cartera porque lo uso constantemente y tomar el tiempo de ejecución de meter mi contraseña de 14 caracteres compleja, ¿no? ¿Eso es seguro? Sí, pero no es viable humanamente hablando. Entonces, cuando ya mido el riesgo es muy bajo para mí, pero de repente hay un riesgo que es, y si pierdo en ese momento el papel o lo meto mal o pierdo tiempo porque me tardé media hora metiendo la contraseña, ya no me funcionó, ¿sale? Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿En dónde lo podrá colocar? ¿Qué otros mecanismos? En algún punto del tiempo sí necesitamos confiar en terceros que hayan sido altamente regulados para la labor que están ofreciendo. Y pongo un ejemplo. Aparte del sistema de manejo de contraseñas personal de Roberto o de cualquiera de los participantes, ese sistema corre en alguna nube, comúnmente hoy en día, y esa nube está siendo regulada por un tercero.
Y entonces cuando decimos regulada, hay todo un listado de estos sistemas que estamos platicando, hay toda una gama de certificaciones, cumplimiento, normativas y estándares que ya se tienen, y entonces eso le da credibilidad a la nube, a donde corre la aplicación que yo estoy utilizando para resguardar mis contraseñas, por poner un ejemplo. Y entonces la otra es, lo puedo resguardar en el propio celular y tal vez hacer un respaldo de eso en otro lado. Y la idea es, nunca vamos a encontrar necesariamente un lugar que nos genere la confianza por emoción. Lo que sí vamos a tener, y es responsabilidad nuestra, es investigar cuáles son todos los cumplimientos normativos y regulatorios y estándares certificables, etcétera, que tiene el proveedor en donde corre la aplicación o el proveedor mismo de nube o todos los elementos necesarios, ¿no? Entonces, mi respuesta en corto es, yo utilizo una en particular porque históricamente por terceros dice que es muy buena aplicación basándose en estos resultados y estadísticas, tiene este número de usuarios, millones de usuarios, está desde hace 15 años, 10 años, 8 años, entre más antigua sea el tiempo que está en producción, indica que ha aprendido más del histórico de cómo protegerse, presentan los resultados de sus auditorías de terceros, públicamente no han tenido alguna vulneración o han sido muy pocas, porque también luego es difícil encontrar alguna que no tenga vulneraciones, pero ya buscando un poquito en eso, nos ayuda. Hoy en día que tenemos ya la inteligencia artificial, preguntarle, recomiéndame un gestor de contraseñas que me haga sentir la confianza basándonos en resultados y data real y no en opiniones y feeling, ¿no? Y emoción. Entonces, en algún punto del tiempo tenemos que confiar y eso es lo mismo que pasa. ¿Por qué debería de correr una aplicación, aparte de las contraseñas, una aplicación de banca, una aplicación de base de datos, una aplicación de la naturaleza que ustedes me digan, en la nube? Por poner un ejemplo, ¿por qué no en mis centros de datos locales? Hay pros, hay contras y se hacen los análisis, pero lo explico de esta forma porque esa pregunta abre debate a muchas otras cosas que son interesantes, como las que mencionan, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Oigan, me parece que hay un aviso institucional que es que ya se encuentra la lista para su asistencia y evaluación. Les deseamos que tengan una muy alta calificación en la evaluación correspondiente a este taller. Han sido muy participativos, no dudamos en que han sido unas personas que han puesto toda la atención en todo este proceso, así que sabemos que les irá bastante bien. Pero aprovechando y antes de que se vayan a su examen, una pregunta final. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué debería de priorizar una regulación que habla sobre seguridad ciudadana digital? 1. Incrementar las facultades de supervisión del Estado. B. Establecer obligaciones más detalladas para las empresas. C. Promover estándares internacionales y esquemas de cumplimiento voluntario. O D. Diseñar mecanismos de corresponsabilidad entre autoridades, industria, academia, sociedad civil y personas usuarias. ¿Qué es lo que ustedes opinan? D es la respuesta que parece estar sumando más puntos. Estimado Netzer, qué gusto verte conectado. Nereida, Ángel, Esperanza, Eneas, todos están contestando D. ¿Qué opinas, estimado Roberto? ¿Han puesto atención a lo que les has explicado o tenemos una respuesta diferente por tu parte? Sí, creo que todos, como lo decía al principio de la llamada, estamos aprendiendo y constantemente vamos teniendo puntos de vista y opiniones. Lo más importante es expresarlos, lo más importante es, no hay dudas que no sumen al conocimiento, todas las dudas suman al conocimiento. Creo que es importante ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podríamos tomar como parte importante de todo esto? Si analizamos cada una de las respuestas, establecer obligaciones más detalladas para las empresas, eso solamente fortalecería una parte del banco de 3, 4, 5 patas, ¿no? Que estamos platicando, no todos los pilares que las sostienen. El establecer obligaciones más detalladas para las empresas es eso, el incrementar las facultades, perdón, la ley en segundo, el incrementar las facultades de supervisión del Estado es un camino más largo en cuestión de tiempo. Habría que hacer este análisis de que sea específico para que cumpla en favor del beneficio de la gran mayoría y no que transgreda en ningún sentido
temas de la protección personal de las personas, valga la redundancia, y obviamente que lleve demasiado tiempo, ¿no? O sea, es importante supervisión del Estado en su momento, hay que ver pros y contras, por supuesto, es parte del proceso también, pero puede ayudar. La C, promover estándares internacionales y esquemas de cumplimiento, creo que ya lo hemos platicado. La última parte es que esto se vuelve decisión interna en la gran mayoría de las veces y creo que también es seguir trabajando en ello, seguir promoviendo estándares internacionales, pero sobre todo el buscar ejecutarlos, ¿no? Y la última, que es diseñar mecanismos de corresponsabilidad entre auditoría, perdón, entre autoridades, industria, academia, sociedad civil, personas, usuarios, etcétera. Creo que ese es el tema de un diseño que en conjunto va abarcando todo lo anterior, ¿no? Sí necesitamos esos mecanismos, pero el mensaje para cierre, creo que es importante que hagamos lo que sí podemos hacer. Tenemos duda, preguntemos, busquemos asesoría. No es únicamente seguridad en mi empresa o en mi puesto laboral o en redes sociales, es una seguridad integral y que obviamente tengamos un poquito más de conciencia sobre ello, de que qué puedo hacer yo de lo que ya existe, que es bastante, tomar, beneficiarme y mejorar mi propia seguridad y tal vez en su momento a quien veamos menos fortalecido en la seguridad, sea el Estado, sean las empresas, o sean las legislaciones locales, pues solicitar en consecuencia mejoras en ello, ¿no? Excelente. Y bueno, creo que lo que podemos concluir, Roberto, es que las amenazas digitales son demasiado complejas y dinámicas para ser atendidas únicamente desde un enfoque tradicional de regulación. Quizás ahí radique una de las mayores aportaciones del modelo de gobernanza de Internet, reconocer que la seguridad puede y debe construirse a partir de capacidades que estén distribuidas, estándares técnicos en constante evolución, procesos regulatorios que sean compatibles con los derechos humanos y con las libertades digitales. Y más que preguntarnos quién debe de asumir toda la responsabilidad, quizá la pregunta adecuada es cómo distribuimos esas responsabilidades de manera transparente, proporcional y respetuosa de los derechos humanos. Roberto, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia. Gracias, Eli, por la invitación a ALAI y a AWS. Gracias al equipo del Senado que hace esto posible y sobre todo, gracias a esta maravillosa audiencia que ha sido participativa, interesada. Sabemos que estamos en un día en el que tal vez los intereses estén en otros lados, pero conocer que ustedes están comprometidos con aprender un poco más de este tema nos hace pensar que los que van a estar egresados de este curso serán personas que apoyarán a un Internet más seguro para los y las mexicanas. Muchísimas gracias a todos. Espero que se hayan llevado un conocimiento nuevo y que esto lo pongan en práctica a la brevedad, sobre todo las recomendaciones que nos hizo favor Roberto de darnos sobre nuestras contraseñas y sobre nuestros protocolos. Así que esperamos que se lleven una muy buena cuestiones prácticas para que lo pongan y que nosotros podamos seguir conversando con ustedes cuando así lo necesiten. Eli, tú sabes que de parte de Alay estamos en el total compromiso de seguir colaborando con ustedes. Muchas, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes. A mí me da mucho gusto que Amazon haya estado aquí con nosotros porque los he invitado 2 veces a la Semana de Derechos Digitales y no han podido participar. Yo espero que la tercera edición tengamos a Amazon entre nuestros participantes porque es bien importante. Yo la verdad, Claro. una colega ahorita ahí en el chat de mensajes metió cómo verificar si has sido vulnerado en tus contraseñas o que si tu correo electrónico ha sido vulnerado. Y ya vi, y yo tengo 12 vulneraciones. Ups. Eli, Entonces tenemos que platicar tú y necesito conocer a Roberto en persona. Lo voy a invitar a tomar un café ahí en mi oficina Claro que sí, Eli, cuando gusten. con todo esto. Yo ya tengo muchos cafés que tomar con los asistentes los ponentes a este curso. Bueno, les agradezco mucho, Fabi y Roberto. Ahorita que Roberto habló del tema de la regulación que hay en la protección de datos personales. Te mandé, Fabi, a ti y les mandé ahí al chat del curso una propuesta de reforma a la ley federal de protección de datos en posesión de particulares para fortalecer la cancelación de los derechos arcos con algo que alguien propone que se llama desvinculación.
Si le pudieran echar un ojito, por favor. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y bueno, Seguro. nos vemos nosotros el día jueves. El día jueves va a estar con nosotros los colegas de la red 3D, en donde vamos ya a ir cerrando este curso. Muchas gracias por conectarse tantos a pesar de que el ánimo del fútbol nos ha inundado. A ver qué tal nos va con México, Ecuador. Como les decía al principio, ayer yo decía, Chile, ¿qué tal si Paraguay elimina a Alemania? ¿Y qué pasa? Entonces, pues andamos aquí en el fútbol. Muchas gracias a todas y a todos. Como siempre, dejamos abierta la sesión hasta las 2 de la tarde y también el formulario para que les dé tiempo de contestarlo. Nos vemos el jueves. Gracias, Hasta Fabi. Gracias, luego. Roberto. Fue Un muy gusto. bonito escucharles. Muchas Gracias gracias además por Un la gusto, igual. muchas dinámica. gracias. Fue muy interesante que fuera como una especie de podcast. Muchas Qué bueno. gracias, hasta luego. Gracias, Bye. cuídense.